Hoy honramos tu presencia, Jesús. Hoy honramos tu palabra. Hoy honramos todo lo que tú eres, la esencia tuya, Jesús. Tú eres amor. Hoy honramos tu bondad, hoy honramos tu soberanía. Hoy honramos tu poder, hoy honramos tu presencia, hoy honramos tu sacrificio perfecto. Hoy honramos todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Te bendecimos, te adoramos y glorificamos tu santo nombre. En el nombre de Jesús, desatamos espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento tuyo y de tu palabra, Señor, y derribamos todo argumento mental que se levante contra ti, Señor, y contra todo lo que tú eres, contra tu esencia, contra tus atributos. Derribamos ese argumento mental y declaramos que eres tú, Espíritu de Dios, revelándonos tu palabra y usando mi vida, mis pensamientos, mi corazón, mi mente, mis labios para hablar tu palabra. Tú pones palabras en mi boca, que seas más tú, Espíritu Santo, y menos yo. Que sea más tu gracia, porque sin ti no soy nada, Señor. Sin ti no pudiera estar hablando la palabra tuya, Señor, aquí parado yo en este lugar, si no fuera por tu gracia, Jesús. Por eso, Espíritu de Dios, hoy recibo tu guianza. Hoy recibo, Señor, todo lo que tú tienes para tu pueblo y para mi vida. Estas palabras también las recibo para mí, Señor, porque creo que la fe viene por el oír las buenas noticias. Y hoy traemos buenas noticias a este pueblo, a tus hijos, que viven en cada nación, cada ciudad, cada pueblo, Señor. Cada familia sean edificados a través de tu palabra, Señor, que sale por mis labios, Señor. Y no regresa vacía, declaro en el nombre de Jesús, sino que será prosperada para lo que fue enviada. Declaro la mente de Cristo establecida en cada persona que nos escucha. De 1 Corintios 2:16, pensamos, hablamos y actuamos como Cristo, porque somos su cuerpo en manifestación aquí en la tierra. Somos la plenitud de Cristo. Te damos gracias, Señor, porque nos has librado del lazo del cazador, de la peste destructora, Señor. Gracias por tus ángeles que has enviado para cuidarnos cada día, Señor. Gracias por la revelación de tu palabra, Espíritu de Dios. Todo el honor, toda la gloria sean para ti. Declaro que somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto a nuestro tiempo, y nuestra hoja no cae, todo lo que hacemos prospera. En el nombre de Jesús, todo el honor y la gloria sean para el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Amén. Muy bien, amigo que me es por interés, bienvenido a este servicio. Estamos viendo acerca del tema la soberanía de Dios, la soberanía de Dios bíblica. Y vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven de aquí, cada uno de los estados y ciudades de nuestro país, México, así como de algunas ciudades y países, como nos ven de manera directa, diferida, a través de nuestra página de Facebook, Fe por Guadalajara, y Ministerios Palabra de Fe Jalisco, así como también a través de nuestra página de YouTube, donde están todas las enseñanzas que hemos dado durante aproximadamente 10, 11 años. Todas nuestras enseñanzas están a través de nuestra página de YouTube, Fe y Poder Guadalajara. Así es que damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos de Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, de Cuenca, Ecuador también, de la ciudad de Cuenca, Ecuador, que nos ven, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, España, hispanos de los Estados Unidos, Chile, Guatemala y algunos hermanos de Haití. Y cualquier persona que nos vaya a ver de manera diferida, sea en este tiempo, sea meses posteriores, sea años posteriores, va a quedar registrado en la historia estas enseñanzas de lo que hemos hablado acerca de la bondad, del amor de nuestro Señor Jesucristo. Ok, pues vamos a la palabra. Dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Dice la palabra así, en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su preciosa sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues estamos y continuamos con el tema. Esos temas son controversiales acerca de la soberanía de Dios, porque encontramos bastante enseñanza errada de este tema acerca de un Dios soberano. Un Dios soberano significa
el concepto, definición de Dios soberano significa que nadie le puede decir qué hacer. Él es independiente, toma sus decisiones propias, es todopoderoso. Y ese Dios que es todopoderoso tiene un poder ilimitado, es dueño del universo. Es un Dios que nadie le puede decir qué hacer, qué no hacer. Él toma decisiones propias, eso significa soberano, es independiente. Él no está supeditado a ningún poder porque Él es todopoderoso. Y Él, en cierta manera, podemos decir que tiene dominio. Inclusive podemos decir que tiene control. El único detalle que necesitamos analizar qué significa dominio, qué significa control. Dios toma decisiones en su soberana y libre decisión. Él toma decisiones en su soberanía. Decisiones donde nadie puede cuestionar esas decisiones. Eso significa también ser soberano. Independiente, poderoso. Y es un Dios que nadie, autosuficiente, no depende de nadie. Entonces, todos estos conceptos de soberanía necesitamos analizarlos, pero lo que la Biblia dice, no lo que mucha gente ha creído. Estaba escuchando hoy a un predicador que decía Romanos 8:28, usando Romanos 8:28, dice, todas las cosas te ayudan a bien, es decir, hasta Satanás te ayuda a un bien, decía él, porque Satanás lo usa Dios para castigarte, para que a través del castigo de Satanás, Dios usa a Satanás para enviarte algo malo, para que ya que te envíe algo malo, eso malo sirva después para un bien, y Él lo va a usar para un bien. Es decir, Dios dándole permiso a Satanás, porque Satanás es un instrumento usado por Dios para corregir a sus hijos. Y qué fea idea, ¿no? Que Dios diga que Dios tenga que utilizar a Satanás en lugar de utilizar su palabra. Entonces, ¿de qué sirve su palabra para que me corrija si me corrige a través de Satanás? Pero ellos creen todo lo contrario, ellos creen que Satanás usa a Satanás para corregir a sus hijos, trayéndole cosas malas para que los hijos se arrepientan si andan haciendo cosas malas. Pero yo no creo que Dios utilice a Satanás, porque la Biblia no lo dice. Ok, vamos a ver entonces lo que dice un texto bíblico. Hay muchos, en este tema vamos a ver muchas cosas. Por ejemplo, ni una hoja cae del árbol sin la voluntad de Dios. Eso es una frase muy común que se ha utilizado. Pero esa frase, pastores han utilizado esa frase. Afortunadamente ya le han dado mucha promoción a esa frase, que ya no la dicen en los púlpitos, pero se decía: ni una hoja del árbol cae sin la voluntad de Dios. Como diciendo, hasta cuando cae una hoja de un árbol es porque Dios lo permitió. Y se hizo porque Dios en su voluntad permitió que esa hoja cayera, diciendo que si alguien muere en esta tierra es porque fue por voluntad de Dios, porque lo permitió. Y en muchos casos dice que Dios permite que Satanás haya atacado. Y algunos textos bíblicos que no han analizado en su contexto, como en Job capítulo 1 dice que Dios da permiso a Satanás a tocar la vida de sus hijos porque le dio permiso a tocar la vida de Job. Y eso es muy común ver entre el pueblo calvinista, es muy común, muy común. Y Satanás se está agarrando de esa mentira para dañar al pueblo de Dios. Yo solamente quiero decirle a cada amigo que me ve por internet, sea feligrés normal, o sea un ministro, o sea un pastor, o sea, que este tipo de enseñanza les estamos dando principalmente porque dice la Biblia que tenemos que corregir lo deficiente. Si vamos a Tito capítulo 1, y no, dice Tito capítulo 1 versículo, Tito capítulo 1 versículo 5. Estas instrucciones le dio Pablo a el hermano Tito. Tito 1 versículo 5: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Cuál era la idea de Pablo a Tito? Que corrigiera algo, una deficiencia que había. En la iglesia primitiva había deficiencias. Ahorita hay deficiencias también, en doctrina hay muchas deficiencias. Porque la doctrina principalmente que ha invadido casi en un 80% al pueblo cristiano es la doctrina del calvinismo, que surgió en el siglo XVI, no viene desde antes. Los primeros discípulos, ellos no creían en un Dios soberano, soberano destructor, pues para que usted me entienda, así le vamos a llamar, la soberanía destructiva. La soberanía de Dios destructiva y la soberanía de Dios bíblica es lo contrario, son cosas opuestas.
La soberanía de Dios bíblica no dice que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como Él quiere, violando su propia palabra. No, así lo cree el calvinismo. Sino que Dios hace lo que quiere cuando quiere, sí, porque Él decidió hacer lo que quiso, cuando quiso y como quiso. Enviar a Jesús para que a través de Jesús habernos dado vida en abundancia. A través de Jesús nos dio autoridad. A través de Jesús nos dio larga vida. A través de Jesús nos dio sanidad en nuestros cuerpos. A través de Jesús lo hizo pobre para que fuéramos enriquecidos. Es decir, tenemos que pensar que el Evangelio vino a hacer sufrir a alguien para nosotros no estar sufriendo aquí. Y si vamos a sufrir algo, dice la segunda de Timoteo capítulo 3, que vamos a sufrir algo, sí, es persecución. Es lo único sufrimiento que habla la Biblia. Y si alguien está sufriendo enfermedad, no tiene por qué aceptar ese sufrimiento. Echar fuera la enfermedad en el nombre de Jesús. ¿Me entiende? O sea, no tenemos por qué padecer enfermedad para que Dios utilice la enfermedad. Ese mal de enfermedad Dios lo va a utilizar para luego perfeccionarnos, como dice la primera de Pedro 5:10. Ya lo analizamos. Son textos bíblicos muy comunes que utiliza el calvinismo. Dios va a utilizar algo malo, la enfermedad, la muerte de un hijo, para perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos, establecernos. ¿Cómo me va a fortalecer una enfermedad? Una enfermedad no lo fortalece usted, lo debilita. Entendamos. ¿Ok? Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Mire, primeramente, antes de constituir un pastor, primeramente se debe corregir las deficiencias de ese pastor. Deficiencias primeramente en doctrina, ¿entendemos? Y luego, ya que se les corrige en doctrina, entonces sí, se establece un anciano. Y así lo hacían en cada ciudad, establecían ancianos, pero corregían sus deficiencias. No al revés. Primero hay que enviarlos, ahora hay que enviarlos a la batalla, hay que peleen, ya que Satanás los tiene todos destrozados, si acaso es que no los mató, y los tiene todos arruinados, enfermos, y con hijos hasta todos enfermos. Entonces hay que corregirlo. No, primero hay que corregir sus deficiencias. Y la primera deficiencia que es el problema de doctrina. Y aquí no lo dice, mira. Versículo 6, y el que fuera irreprensible, y ya da unos requisitos, pero dentro de esos requisitos está el requisito, mire, en el versículo 9 es el requisito principal: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Retenedor de la palabra, ¿qué significa? Que enseña lo mismo que enseñaron los apóstoles. ¿Me entiende? No pueden establecer ancianos si no es retenedor de la palabra. ¿Y qué palabra enseñaban los apóstoles? El principal evangelio que anunciaba, dice el apóstol Juan, en 1 Juan 1:5, ¿qué nos dice que era lo que anunciaban ellos? Esa es la doctrina de los apóstoles. Dios es luz, dice el apóstol Juan. Esto hemos oído de Jesús y esto anunciamos al mundo, que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Nada malo proviene de Dios. Porque eso dijo el apóstol Juan. Los apóstoles enseñaban eso. Los apóstoles no creían, bueno, esta enfermedad ¿de quién vendrá? ¿De Dios o Dios dándole permiso a Satanás para tocar? Eso no pensaban los discípulos. Usted no va a encontrar en la Biblia eso que digan los discípulos. Pues ahí el Señor, mire, mi hermano, aquí probándome, pasándome por luchas y pruebas. El Señor probándome con un propósito, pasándome por el desierto. Eso no lo decían. ¿Por qué lo dicen ahora aún en el grupo pastoral evangélico? ¿Por qué se dice? Por falta de conocimiento. Pero un pastor que es humilde debe decir, sabes que sí es cierto, estaba incorrecto. Pero ¿sabe por qué muchos de ellos no cambian? Principalmente no cambian porque sus feligreses ya les enseñaron erradamente. ¿Cómo voy a cambiar ahora que el pastor Sergio me está diciendo que yo estaba mal, diciendo que Dios enviaba la enfermedad o que le permitía a Satanás tocar mi vida? ¿Cómo voy a enseñar algo diferente si ya mis feligreses saben eso? Ahorita, pastores que vayan a escuchar esta enseñanza, mi hermano, tienen la oportunidad de cambiar. Más de 100 pastores en el Estado de México y en el DF han muerto a causa de que han practicado la soberanía destructiva. Un Dios destructivo, un Dios que se le pegó la gana enviar a Jesús para sanarme y darme larga vida, y de repente ese mismo Dios en su soberanía cambia de decisión y ahora le dice a Satanás que toque mi vida. Entonces, ¿para qué envió a Jesús? Para sanarme. O sea, es un Dios que tiene planes maquiavélicos. Entonces, no, mi hermano, no es así Dios.
La segunda de Corintios capítulo 2 versículo 11 dice: para que Satanás no gane ventaja en vosotros, pues no debe ignorar sus maquinaciones. La maquinación principal de Satanás es venir a destruir, matar, enfermar, dividir. ¿Por qué murieron esos más de 100 pastores? Porque no tomaron la armadura de Dios. Y no pueden tomar una armadura que desconocen. Porque cuando viene Satanás con un ataque, ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer? Reprenderlo, hablarle lo que está escrito en nuestra promesa de sanidad y larga vida. Pero ¿qué pasa cuando viene un ataque satánico y luego dices, pues ya no sé si es el propósito de Dios esta enfermedad, pasándome por el desierto? Entonces, mire, no toman armadura. No toman la armadura. Efesios capítulo 6 versículo 11 al 13. No toman la armadura de Dios para que puedan resistir en el día del maligno. Y habiendo acabado todo, estad firme, dice el apóstol Pablo. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice Tito capítulo 1 versículo 9? Retenedor, el ministro, todo ministro y pastor debe ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Y ya que retiene la palabra tal como ha sido enseñada, ¿cuál es la palabra que fue enseñada? Dios es luz y en él no hay tinieblas. 1 Juan 1:5, esto dice que es lo que anunciaba el apóstol Juan y todos los discípulos de Jesús. Entonces, ya que entienden que Dios es luz, Dios es bueno y en Dios no hay tinieblas, entonces sí, ¿qué dice? El versículo 9, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es decir, para que él pueda enseñar necesita entender que Dios es luz. Si no, alguien que cree que de Dios viene lo malo, entonces ¿cómo va a enseñar a otros? ¿Qué les va a enseñar? Pero alguien que es ministro y es humilde dice, sí es cierto, el pastor Sergio me está demostrando con Biblia. El que es humilde, el otro va a decir, si enseño otra cosa diferente se van a ir los feligreses. ¿Sabe qué? Entonces hay un compromiso con el ser humano. Entonces hay un interés por conservar a la gente. Hay un interés, entonces ya no están siendo honestos. En otras palabras, son hipócritas. Y eso, ¿usted cree que es agradable al Señor? No. Otros dicen, bueno, pues el pastor Sergio me está corrigiendo, pero no cambio porque es lo que ya me enseñaron desde mis pastores. ¿Cómo ahora le voy a decir a mi pastor, a mi apóstol o el de donde provengo, de mi línea denominacional, cómo le voy a decir ahora que enseño cosas diferentes? Y por último, otro más cerrado de cabeza van a decir, no, el pastor nada más está juzgando y criticando el cuerpo de Cristo. Entonces no hay humildad ahorita porque ellos han sido enseñados en una doctrina y para que cambien esa doctrina, aunque le demuestres con la Biblia, no la van a cambiar, porque hay compromisos, porque tengo a mi compadre que es calvinista, porque tengo a mi pastor que es calvinista. Imagínense enseñar esto y que el pastor lo corre a su denominación, es gravísimo para ellos, pero yo prefiero ser corrido de una denominación a enseñar mentiras, mi hermano, después de conocer esto. Esa es sinceridad y humildad en nuestro corazón, ¿me entiende? Y en lugar de tener amigos, si no quieren ser mi amigo por lo que enseño la verdad, pues igual, no me importa. Prefiero perder amigos a perder a un Dios que me ha dado vida y vida en abundancia. Yo prefiero. Tenemos que ser radicales porque el que me da vida en abundancia es mi Cristo que pagó el precio, no los seres humanos. Por eso yo no tengo compromiso con ningún ser humano. Si el ser humano quiere mi amistad, qué bueno, tiene mi amistad. Si no, voy a continuar firme, porque eso es lo que me ha mantenido sano en este tiempo de pandemia. Es lo que me ha librado de accidentes. Es lo que me ha librado del lazo del cazador. Yo no voy a claudicar ni voy a cambiar. Alguien tiene que cambiar, pero yo no cambio lo que he aprendido. Y cuando enseñamos esto de corregir lo deficiente, como le dice a Tito, corregir lo deficiente, no estamos corrigiendo lo deficiente porque nos creamos los grandes perfectos y que lo sabemos todo, no. Pero respecto al tema de la soberanía, sí lo conocemos. Ignoramos muchas cosas, mi hermano. No somos perfectos en el sentido que lo sabemos todo, no. Pero al escudriñar la Biblia me doy cuenta que la soberanía destructiva, como le enseñan muchos, que Dios te va a matar un hijo, que Dios te va a llevar cuando Él quiere, que Dios le permite a Satanás tocar tu vida, eso no es bíblico porque la Biblia no me lo registra.
en esa parte lo conocemos y lo enseñamos, porque así dice la Biblia. Yo por lo menos escudriñamos la Biblia y lo demostramos con la Biblia. Entonces no enseñamos esto de corregir lo deficiente. Hay una deficiencia principal en el pueblo evangélico, que es creer en un Dios soberano, un Dios destructivo. Hay un error en la soberanía de Dios, porque así lo ha enseñado el calvinismo y se ha retransmitido. Pero si nosotros estamos corrigiendo lo deficiente, no porque seamos perfectos y lo conozcamos todo, sino porque esa área de la soberanía de Dios lo conocemos. Y por eso instruimos, enseñamos, corregimos, exhortamos. ¿Entendemos? Y el que es humilde va a ser libre y no va a morir a corta edad. El que no es humilde va a tener un compromiso con su compadre, que es calvinista, con su comadre, que está dentro de los feligreses, es la que aporta más dinero, y va a agarrar un compromiso. Aquel humilde es el único que se va a librar. Va a ser saciado larga vida y va a ser una persona realmente un ministro de Cristo. ¿Cuál es la idea? Que vivan larga vida para que le sirvan a Jesús. Ese es el único objetivo de este tipo de enseñanzas, ¿ok? Que vivan larga vida para que ellos son los soldados que Jesús puede utilizar. Pero ¿por qué morir a los 50 o los 60 de un accidente? ¿Por qué morir de una enfermedad incurable? ¿Por qué morir de este virus? Cuando puede servirle 80, 90, 100 años al Señor. Digo, porque ni uno de ellos cree en los 120. Ellos no saben cuándo Dios se los va a llevar. En su soberanía. Entonces vamos a como dicen, desenmarañar, desentramar, o como le pudiéramos dar la frase a textos bíblicos mal interpretados acerca de, y por lo cual ellos han creído en un Dios soberano destructivo, soberanía destructiva. Ellos creen en la soberanía destructiva de Dios. Muy bien, ya entendimos lo de Tito. ¿Qué dice aquí? El versículo 9, ¿qué es lo que nos dice? Retenor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer los que contradicen. Y ahí te habla la Biblia que hay muchos contumaces, etcétera. Entonces, la segunda de Pedro, capítulo 1, dice que tenemos la palabra profética más segura. La primera de Pedro, capítulo 19. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbre el lugar oscuro, para que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es importante entender que las interpretaciones privadas en la Biblia no es la palabra de Dios, porque muchos pueden interpretar alguna frase de un texto bíblico de una manera independiente. No es privada la interpretación, debe ser inspirada por el Espíritu de Dios, y para eso tenemos que analizar contextos bíblicos. No nada más es agarrar un texto bíblico aislado y ya hacer una doctrina de ello, ¿ok? Muy bien, pues vamos al a Isaías 46, versículo 9. La idea es corregir lo deficiente. ¿Y lo deficiente cuál era? Lo deficiente era que el ministro retuviera la palabra tal como se le había enseñado, ¿ok? Vamos a Hebreos antes de ir a Isaías. Hebreos, capítulo 5. Nuevamente vamos a leer este texto bíblico. Versículo 12, Hebreos 5:12. Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad que los vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Cristo. Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis sido llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Muchos ya deben de ser maestros de la palabra, pero dice que ahora necesitan, se les está dando ¿qué? Tienen necesidad de leche.
y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que tienen por el uso tienen ejercitados sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Es decir, todo que es maestro, es un anciano en una iglesia, que es un ministro que enseña la palabra de Dios, todos ese tipo de personas, ellos deberían de estar, hay un requisito importante para que sean maestros y no niños espirituales. Y uno de ellos dice que tienen ejercitados los sentidos en discernir que lo que es bueno y lo que es malo, de dónde viene lo bueno y dónde viene lo malo. Si no disciernen de dónde viene lo bueno y lo malo, todavía no son maestros, no son pastores, porque a veces le echan la culpa, es que es Dios que te probó con esa enfermedad de un hijo, es Dios que te está probando, es que es Dios el que permitió que Satanás se tocara. O sea, no disciernen de dónde viene lo bueno y lo malo. Cuando 1 Juan 1:5 dice, Dios es luz, en él no hay tinieblas, y ellos creen que lo malo todavía viene de Dios, y que Dios, el compadre de Dios es Satanás. O sea, ¿cómo? Entonces, si no tienen discernimiento y no tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, todavía no son maestros. Todavía ellos tienen leche y están retransmitiendo, dando leche al pueblo de Dios. ¿Entendemos? ¿Entendemos hasta ahí? Tenemos que hacer este tipo de declaraciones. Necesita un buen maestro discernir entre lo bueno y lo malo, tenerse ejercitados sus sentidos. Viene un ataque a las finanzas, Satanás, viene una enfermedad, Satanás, viene una enfermedad de un hijo, Satanás, viene escasez, Satanás, viene una bendición financiera, el Señor, viene sanidad al cuerpo, el Señor. Entonces discernimos perfectamente entre lo bueno y lo malo, sentidos ejercitados. Si no tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal, todavía son niños. Siendo pastores son niños. Así lo dice Pablo, digo, yo no lo digo, para que luego no piensen, es el pastor ciego que me está diciendo niño. Bueno, si todavía no disciernes que lo bueno viene de Dios y lo malo viene de Satanás, todavía siguen siendo niños que están dando leche y están consumiendo leche. No hay alimento sólido que nutra el pueblo de Dios. ¿Ok? Hago todo ese tipo de declaraciones, pero yo creo que vamos a agarrar ese texto bíblico para darlo en cada enseñanza. Hebreos capítulo 5, del 12 al 14. ¿Ok? Entonces, Isaías 46. Y nuevamente enseñamos lo que dijo Pablo a Tito: corrige lo deficiente, que la doctrina realmente del ministro, del anciano, se retransmita tal como se le fue enseñada. Y la doctrina, según el apóstol Juan, era, y lo que Jesucristo les había anunciado, que Dios es luz y en él no hay tinieblas. ¿Entendemos hasta ahí? O sea, no pueden combinar luz y tinieblas. No, Dios es luz y en él no hay tinieblas. Dios envió la enfermedad. No, porque Dios es luz. Inmediatamente debemos de discernir. Es que el Señor me está pasando por esta escasez económica para probarme o para darme a conocer algo. No, es Satanás. Inmediatamente hay que distinguir. Y cuando el Hijo de Dios no distingue todavía, literalmente es un bebé espiritual. Literalmente, aún siendo pastor, es un bebé espiritual. ¿En dónde? Entonces, ¿cómo podemos creer que más de 100 pastores hayan muerto allá en México, Estado de México y la Ciudad de México? ¿Por qué más de 100 pastores? Bueno, porque todavía eran niños espirituales, no discernían entre el bien y el mal. No hay fe en eso. No hay fe, porque el corazón de él dice, sí, el Señor me va a librar en esta pandemia, pero de repente llega el virus. No, pues a lo mejor el Señor me está probando. Bueno, entonces, defínanse. Necesitan definirse, ¿no? Necesitan definirse. Isaías 46, versículo 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Eso habla de una soberanía. Haré todo lo que quiero. Pero en la Reina Valera dice eso, haré todo lo que quiero. Y por eso dicen que Dios es soberano y hace lo que quiere. Es decir, Dios envió a Jesús para sanarte, pero si Dios no te quiere sanar el día de hoy, no te va a sanar, incumpliendo su promesa. Pero la responsabilidad es del ser humano de no sanar, porque no ejerce fe.
No es de Dios que incumplió su promesa, ¿entendemos? Pero ellos creen que le echan la culpa a Dios, que en su soberanía Él ahora no te quiso sanar, porque así lo decidió en su soberanía. Pero en la traducción Septuaginta dice Isaías 46, versículo 10: lo que anuncio primero, lo postrero antes que se haga, y a la vez se cumplió, y dije, todo mi consejo permanecerá, y todo cuanto he determinado haré. Todo cuanto he determinado haré. Profecía dada por Isaías, aproximadamente 700 años antes de la venida de Cristo. Todo lo que he determinado, eso yo haré, dice el Señor. Entonces, ¿qué fue lo que determinó enviar a Jesús? Enviar al Cordero y cargarle al Cordero el pecado de la humanidad, la maldición, enfermedad, pobreza, corta vida, toda maldición le cargó al Cordero. Eso fue lo que Él determinó. Ahora, ¿eso que Él determinó está sujeto a cambio? No, porque dice la palabra en Santiago 1:17 que en Él no hay mudanza, no hay cambio, no hay sombra de que Él pueda, no hay sombra de variación. Él no puede variar lo que ha dejado, y en su soberanía Él decidió enviar a Jesús para librarme de la muerte prematura, de la enfermedad, de la pobreza, de la corta vida. Entonces, ¿cómo un Dios que envió a Jesús para librarme le permite a Satanás que toque mi vida? Por errores de interpretación de la palabra de Dios. No hay otra explicación. Dios en su soberanía envió a Jesús. Él ya determinó enviar a Jesús, y Él no va a cambiar eso. Su palabra se cumple, porque la fidelidad de Dios está en la fidelidad de que Él cumple lo que promete. Y si cumple lo que promete, ya no puede variar lo que ha dicho, porque sería un Dios cambiante, un Dios que muda. ¿Entendemos hasta ahí? Dios en su soberanía envió a Jesús. Él lo decidió, y eso no lo va a cambiar. Si a través de la llaga de Jesús Él me sanó para que yo ahora viva una vida sana en mi cuerpo, ¿qué va a hacer ahora? ¿Usted cree que me va a dar una enfermedad o va a permitir que Satanás me toque? No, porque Él en su soberanía ya decidió algo y así lo estipuló. El problema es que los que creen en un soberano, en un Dios soberano destructivo, o en la soberanía destructiva de Dios, dicen que Dios, aunque haya enviado a Jesús, ahorita Él decide llevarte al cielo. O Él decide quitarte un hijo porque Él te lo regaló, que no. Yo lo escuché de un predicador de aquí de Jalisco, muy famoso. Oye, si Él te lo prestó, ¿quién eres tú para decirle a Dios que Él no se lo quiere llevar cuando Él quiera? Con ese consuelo, con eso quieren consolar a las familias que pierden familiares. No, echándole la culpa a Dios. Bueno, ¿entendemos en la Septuaginta lo que dijo? Él ya determinó enviar un cordero. Dice, todo cuanto he determinado, eso yo haré. 700 años antes de Cristo. ¿Y qué cree? Eso hizo, enviar a Jesús 700 años después. ¿Ok? Cuando alguien le dice a Dios, Señor, haz lo que quieras conmigo conforme a tu soberana voluntad, no conoce lo que dice la Biblia, porque en su soberana voluntad Él ya hizo lo que quiso, enviar a Jesús. ¿Me entiende? Para cargarle la maldición que me correspondía a mí, para mí darme la bendición. Entonces, ¿por qué tengo que sufrir con una enfermedad? ¿Por qué tengo que sufrir el cristiano? ¿Por qué tiene que sufrir con la pérdida de un familiar? ¿Por qué tiene que sufrir? Ese no es el sufrimiento. El único sufrimiento que habla la Biblia, que en un momento dado un cristiano puede padecer, es la persecución de la gente. Ni un discípulo murió de enfermedad, ni un discípulo. La enfermedad no es parte del plan divino para enseñar e instruir a los hijos de Dios, aunque así lo cree el calvinismo. Usted es un hijo, bueno, pues Dios va a tratarlo a usted con una enfermedad también. Lo va a enseñar y lo va a hacer a su imagen, para que usted sea un buen discípulo de Jesús a través de la enfermedad, basándose en 1 Pedro 5:10. Ya lo analizamos el domingo pasado. ¿Ok? Cuando alguien le pregunta a Dios, hágase conmigo conforme a tu voluntad o soberana voluntad, Dios le contestará, haré contigo conforme lo dejé estipulado en mi palabra. Haré contigo conforme lo dejé estipulado en mi palabra. Y veamos lo que dice Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti cuando le dijo a María, y el poder del Altísimo te cubrirá en tu sombra, por lo cual también el santo
ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y luego dice el versículo 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a ¿qué? Conforme a tu voluntad, no dijo, ¿verdad? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Los judíos israelitas entendían este principio básico, que Dios iba a cumplir su palabra. Él avisaba que venía un Mesías, Él lo tendría que cumplir. Entonces, por eso cuando María dice, hágase conmigo conforme a tu palabra, significa que ya estaba algo escrito. No le dijo, hágase algo conmigo conforme a tu voluntad. Si ibas a enviar a Jesús, un Mesías, para que me redimiera, me salvara y salvara esta humanidad, pues hágase, no. Si hoy quieres cambiar de opinión, pues hágase conforme tú quieras. No dijo María eso. ¿Qué es lo que dijo? Hágase conmigo conforme a tu palabra, porque sabe que Dios no puede violar su palabra. Si Él envió a Jesús para sanarme, Él no puede cambiar eso. No va a permitirle a Satanás que toque mi vida, ni me va a mandar enfermedad. Entonces siempre cuando un cristiano le pregunte, Señor, aquí estoy dispuesto, aceptando tu soberana voluntad, haz conmigo conforme a tu soberana voluntad, lo único que está es ignorando lo que ya Él dejó escrito, la promesa que ya envió a Jesús. Porque Dios le contestaría, yo voy a hacer contigo, hijo, conforme a mi palabra, no conforme a mi voluntad, porque mi voluntad ya está escrita, estipulada y ya se cumplió, ya el cumplimiento del tiempo ya fue. Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. ¿Entiende? Entonces ya se cumplió. La soberanía de Dios, en su soberanía, la soberanía de Dios ya se cumplió y Él dejó estipulado en su palabra su soberanía. No va a variar ahorita. No va a cambiar lo que ya dejó escrito. El problema es que gran parte del pueblo de Dios tiene un Dios cambiante. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver uno de los atributos. Uno de los atributos de Dios. ¿Qué entendemos por un Dios omnipotente? Un Dios soberano es un Dios omnipotente, que tiene todo poder, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Marcos capítulo 6, versículo 3. ¿Sabe que muchos dicen que Dios tiene el control de esta tierra? Si Dios tuviese el control de esta tierra, mi hermano, no estuviera el virus circulando. Dios, yo le voy a decir algo bien claro, mire. Dios tiene el control de esta tierra, pero ¿qué cree? A través de sus hijos. Es una gran diferencia. Dios tiene el control en esta tierra a través de sus hijos, porque Él envió su palabra. Y si la palabra no es hablada por sus hijos, no puede tomar control de esta tierra. ¿Entendemos hasta ahí? Entonces, ¿para qué Jesús en Mateo 10 le dijo, vayan y ustedes sanen a los enfermos, vayan y echen fuera a los demonios, ustedes háganlo ya, el poder ya lo tienen, la autoridad ya la tienen? Entonces Dios toma control a través de su iglesia, de sus hijos. Es todo. Dios no controla de manera independiente fuera de su palabra. Dios controla a través de su iglesia, de su cuerpo. ¿Entendemos? ¿Qué dice el atributo de la omnisciencia? Dios mío, no quería entrar ahí porque me iba a ir a Job. Pero bueno, hay que ver solamente un pequeño detalle. Marcos 6:3. ¿Qué decían acerca de Jesús? ¿Qué decían acerca de Jesús? Vamos a Lucas 1:37 antes para entender la omnipotencia, ¿no? Lucas 1:37, estamos leyendo ahorita el 38, pero vamos a ver el 37. Porque nada hay imposible para Dios. Eso se llama que Dios es todopoderoso. Nada hay imposible para Dios. Sin embargo, en que no hay nada imposible para Dios, o que Dios es todopoderoso, requería la fe de una mujer para que viniera el Mesías. ¿Sí sabe usted? No vino Él en su omnipotencia y dijo,
como soy omnipotente, María, te voy a poner ahí un bebé en tu vientre y un embrión para que nazca el Mesías, y yo voy a hacer que nazca. Quieras o no quieras, María, no. María tuvo que contribuir y ejercer fe. ¿Qué dijo María? He aquí tu sierva, dice el 38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es decir, ella tuvo que ejercer fe y creer lo que estaba escrito en su palabra. Si María no se dispone, ¿usted cree que hubiera venido Jesús? Hubiera utilizado a otra persona. Entonces Dios no es un Dios que hace lo que quiere y tomó control y a María le puso el embrión y hizo que pariera a María. No fue así. Ella tuvo que aceptar la palabra de Dios. Hágase conmigo conforme a tú, y esa palabra que vino y se hizo carne en ella. Pero tuvo que haber un ser humano que creyese. Si no, Dios en su omnipotencia no podía venir le voy a poner un bebé, órale, que salga panzona. No fue así. Aceptó el libre albedrío el ser humano para poder venir Jesús. Necesitaba un ser humano tener libre albedrío, fe y una decisión por creer en la palabra de Dios. ¿Entendemos ahí? Dios en su soberanía, es decir, que Dios sí estaba imposibilitado. Si la mujer, la Virgen María, no ejerce fe, Dios está imposibilitado a ello. ¿Entendemos ahí? Pero vamos a Marcos capítulo 6. Nada imposible para Dios, sí. Nada imposible, y es todopoderoso, sí. Y es omnipotente, sí. Todo lo puede, pero ahorita es a través del ser humano. Marcos capítulo 6, bueno, vamos a leer desde el versículo 1. Salió Jesús de allí, vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban, y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta la que les dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes. ¿Qué era la situación que estaba pasando? Estaban viendo al Dios que se encarnó, lo estaban viendo como un simple humano. Era lo único que estaba sucediendo, ¿ok? El hijo de María, el hijo del carpintero, etc. Era lo único que estaba sucediendo. ¿Entendemos ahí? Y dice el versículo 5, después de que no creyeron en él como el Mesías, dice el 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos cuantos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Es decir, dice que sanó unos con enfermedades menores. Es decir, a lo mejor le dolían los callos a la hermana que andaba con sus guarachitos. Salvo unas dolencias menores, sanó. Pero no pudo hacer ningún milagro creativo, levantar un paralítico, hacer ver a un ciego, oír a un sordo. No pudo hacer eso. ¿Por qué? Entonces resulta que hay imposibilidades para Dios. Dios se sujeta a su palabra, y en su palabra Él decidió darnos autoridad a los seres humanos para que ejerciéramos fe y viviéramos a través de nuestra fe. Él en su soberanía así lo decidió. Él estipuló leyes espirituales, como dice Romanos 3:27, la ley de la fe. Si nosotros no operamos en la ley de la fe, no puede haber milagros. Entonces, ¿hay imposibilidades para sanar a una persona? Sí, porque depende del libre albedrío y la fe de la persona que recibe el milagro. En ese sentido, hay imposibilidades para Dios, es decir, Dios en su omnipotencia decidió que el ser humano ejerciera fe para Él hacer o mostrar su poder, o mostrar su omnipotencia. Es decir, todo lo puede, sí, pero todo lo puede porque Él dejó su palabra en el sentido de que era omnipotente. O sea, la omnipotencia de Dios iba a trabajar a través de las leyes de Dios, no a través de su soberana voluntad. ¿Por qué no pudo hacer milagros? No pudo hacer allí ningún milagro. Que Jesús no era todopoderoso, y el Espíritu de Dios que estaba en Cristo no era todopoderoso. El Espíritu de Dios que estaba en Cristo sí. Pero el poder de Dios, su omnipotencia, Dios decidió que su omnipotencia se manifestara única y exclusivamente con el libre albedrío del ser humano. Mientras tanto, el Dios no puede violar el libre albedrío del ser humano. No puede hacer milagros Dios. En otras palabras, el ser humano no cree. Entonces el calvinismo, o los de la soberanía destructiva, ellos creen que si Dios quiere sanar a alguien, lo va a sanar hasta la fuerza. Y si no quiere sanar a alguien es porque Dios no lo quiso sanar. No,
No es así. La Biblia dice que el justo vivirá por su fe. Es decir, si alguien no sanó, no ejerció fe. Si alguien sanó, ejerció fe. Es todo. La responsabilidad es en el ser humano. Dios es omnipotente, yo lo creo, pero Él decidió que en su omnipotencia, manifestar su omnipotencia solamente en aquellos que ejercieran fe. En ese sentido, si alguien no ejerce fe, no podemos decir que Dios es omnipotente, sino lo que podemos decir que Él en su omnipotencia estaba listo para manifestarla, pero el ser humano decidió no recibir esa omnipotencia. Y por consecuencia no hubo un milagro. Por consecuencia significa que Dios no pudo hacer nada. ¿Qué nos dice ahí la Biblia? Mire, no pudo hacer allí ningún milagro, no pudo hacer. Significa que en sus atributos de omnipotencia Él hay cosas que no puede hacer. No porque no sea omnipotente. Ejemplo, en su omnipotencia, que significa que todo lo puede, que es todopoderoso, Él podrá matar a alguien. De repente le mandó a la familia de Ilizaliturri, le mandó un accidente para que murieran todos. Digo, es un apellido que no es muy común acá, ¿no? Le mandó un accidente para que murieran, y todos murieron. Dios en su soberanía decidió llevarse a la familia Ilizaliturri, cristianos evangélicos, y murieron todos. Y regularmente el que cree en una soberanía destructiva, es que Dios se los quiso llevar, ya era el tiempo, ya necesitaba esos rosales en su jardín. Pero ¿por qué no piensan que la familia Ilizaliturri cometió un error al hablar muerte? Al creer que Dios se los llevaba cuando Él quería. Ese concepto tenía la familia. ¿Por qué no pensar? ¿Por qué decir que fue Dios el que se lo llevó en su soberana voluntad? Dios no pudo librarlos de ese accidente, esa familia, porque ellos no ejercieron fe. Está como dicen la mayoría que hablan de que tienen que sufrir a fuerzas. Soberanía va conjunta, en los que dicen que son de sana doctrina, dicen que la soberanía va totalmente unida a el sufrimiento. Te tiene que sufrir, hermano, porque Dios lo va a enseñar a través de esos sufrimientos. Recuerde 1 Pedro 5:10. Tiene que sufrir algo, hermano, para usted ser moldeado a la imagen. Tiene que sufrir para ser instruido a través de esa enfermedad. Dios le va a enseñar algo. Dios, entonces, ¿de qué sirve su palabra si Dios me enseña a través de las enfermedades? ¿De qué me sirve su palabra? Primero. Segundo, dicen ellos, a ver, ¿qué explicación me das tú? Todos los discípulos murieron, ¿que no? Todos murieron a filo de espada. Todos unos murieron traspasados, otros murieron crucificados. Pedro murió crucificado boca abajo. A ver, ¿qué me dices tú, pastor? No que no tenían que sufrir, no que no tenían que padecer sufrimiento. Ahora, yo le preguntaría, ¿ellos estuvieron en el último minuto con Pedro? ¿Supieron todo lo que Pedro habló? ¿Supieron si Pedro pensaba, pues ya me tengo que ir al cielo? ¿O exclamó esas palabras? ¿Estuvieron la última semana con Pedro hospedados? ¿Supieron el pensamiento de Pedro? ¿Supieron si Pedro tenía temor en su corazón? 1 Juan 4:18 dice que el temor lleva en sí castigo, consecuencias malas. ¿Estuvieron con Pedro almorzando ese día? ¿Estuvieron un mes antes acompañando a Pedro en su peregrinaje y la predicación del evangelio? ¿Supieron lo que Pedro hablaba? Y la respuesta es, ¿qué cree? No. Si no supieron ni estuvieron con Pedro el último mes, entonces no pueden decir que a Pedro lo crucificaron boca abajo. No pueden decir eso porque Dios en su soberanía ya quiso que muriera sufriendo Pedro. No pueden decirlo. Por eso dice Romanos capítulo 3, versículo 3 y 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Algo falló Pedro, por lo cual murió antes de tiempo. Pero ya ven que Dios en su soberanía permitió que Juan viviera mucha larga vida. Pero a Pedro Dios lo permitió en su soberanía que pronto muriera. ¿Y por qué Juan vivió más tiempo? ¿Por qué Juan no fue de los que murió a filo de espada ni crucificado? ¿Por qué? ¿Por qué Juan? Ya ves, Dios en su soberanía hace que unos sí viven mucho y no sabemos, no conocemos los designios y los misterios del Señor, porque a unos se los lleva que mueran sufriendo y a otros mueren de muerte natural. No sabemos, dicen ellos, los designios de Dios. Sí sabemos los designios de Dios. Yo no estuve con Pedro, pero yo sí puedo leer lo que Pablo pensaba.
Yo sí puedo leer lo que Pablo pensaba. Pedro no me dejó estipulado nada así, pero Pablo sí me lo dejó. Mire, vamos a 2 Timoteo 3. A ver, Pablito, ¿por qué te muriste de un clavito? ¿O de qué murió? 2 Timoteo 3. A ver, ¿qué dijiste en tus últimos días, Pablo? Por favor, yo necesito saberlo. ¿Qué dijiste, Pablo? Segunda a Timoteo. Dice así la palabra. Mire, hay que, a lo mejor yo no estuve con Pedro, ni eso estuvo con Pedro, pero sí podemos ver las últimas expresiones del apóstol Pablo. Sí podemos ver el último de los últimos pensamientos. Sí podemos ver una de las últimas expresiones, 2 Timoteo capítulo 4. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Versículo 6. Porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Por qué tenía que decir Pablo que tenía que ser sacrificado? ¿Por qué no tenía que decir, pues ya está cerca de mi partida, me va a dar un paro cardíaco y sin darme cuenta me voy a ir con el Señor? Pero él hablaba de sacrificio. Principalmente los últimos días de su vida estuvo asilado en una ciudad romana. Estuvo como en un encarcelamiento, no sé cómo le llaman en la actualidad, ¿no? Pero estaba en su casa encarcelado. Porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está, ¿qué? Cercano. Yo sí puedo saber lo que Pablo dijo. Él habló de que lo iban a sacrificar, él habló de que lo iban a matar con una muerte donde le iba a doler. Él mismo lo dijo. Entonces, por eso yo sé que Pablo murió de esa manera. Mire, por aquí traía yo la información, de cómo murieron los discípulos, mire. Luego dice el 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Qué significa acabar la carrera? Que ya no quería vivir más años. O sea, yo puedo saber por qué murió Pablo antes de tiempo, porque él dijo que iba a ser sacrificado. Y, ¿qué dice? El Proverbios capítulo 4 o el 6 dice, te has enlazado con los dichos de tu boca. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor me dará, el juez justo. Yo puedo saber las últimas palabras del apóstol Pablo. De Pedro no puedo saber, no viví con él, no estuve con él el último mes. Entonces los que critican que tenemos que vivir una vida abundante, es decir, sin sufrimiento, y si algún sufrimiento vamos a padecer, que sea persecución nada más, que hablen mal de ti, que te digan el aleluyo, etcétera, que se burlen de ti, esa es la persecución. Y en algunos países, bueno, allá sí, en China, bueno, allá está el problema complicado, pero aquí en México no existe ese problema. No existe el problema de que lo agarren a piedras cuando usted predique el evangelio, vea que no existe. No existe ese problema. Entonces estamos hablando de persecución. Aún así el Señor de todas nos libra, porque el apóstol Pablo sí lo dijo. Y también sí es la 2 Timoteo 3. Ok, entonces ¿qué dice? Por lo demás me está guardando, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aquí traigo la información. Aquí traigo la información, ahorita déjeme ver si la traigo aquí rápido. ¿De qué murieron los discípulos? Aquí la traigo la información, permítame. Aquí mire, aquí la traigo la información. Dice, Mateo sufrió el martirio en Europa, asesinado por una herida de espada, Mateo. Marcos murió en Alejandría, Egipto, después de ser arrastrado por caballos por las calles hasta morir. Lucas fue ahorcado en Grecia como resultado de su tremenda predicación a los perdidos. Todo esto, muertes, estamos hablando de persecución. Por mi causa, dice Mateo capítulo 5, dijo el Señor, ustedes padecerán persecución. Ninguno de ellos murió de enfermedad, mi hermano, ni uno de ellos, para que ahorita no justifiquen a los pastores que murieron del COVID, no los justifiquen. Ni un discípulo murió de enfermedad, todos murieron por la persecución.
¿Ok? Juan, dice, enfrentó martirio cuando fue hervido en su enorme palangana de aceite, hirviendo durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. Juan fue luego condenado a las minas de la prisión de la isla de Patmos. Escribió su profético libro del Apocalipsis. Más tarde el apóstol Juan fue liberado y regresó para servir como obispo de Edesa en la Turquía moderna. Murió anciano, el único apóstol que murió en paz. Y algunos que creen en la soberanía arbitraria dicen, bueno, ya ves, ¿por qué decidió librar a Juan y morir muy anciano de días? Pero ¿por qué mataron a Pedro? ¿Por qué mataron a Marcos antes de tiempo? Pues Dios en su soberanía lo decidió así. No estuvieron los últimos días con ellos para decir qué palabras hablaron. Yo lo único que sé, lo que Pablo sí dijo. Él dijo que iba a morir sacrificado. Está a punto de ser ya sacrificado. ¿Y qué cree? Aquí vamos a ver si nos aparece aquí. Pedro fue crucificado boca abajo en una cruz en forma de X. Según la tradición de la iglesia, fue porque les dijo a sus torturadores que se sentía indigno de morir de la misma manera que Jesucristo había muerto. Santiago, llamado el justo, el líder de la iglesia de Jerusalén, fue arrojado a más de 100 pies hacia abajo desde un pináculo sureste del templo, cuando se negó a negar su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos lo mataron a golpes con un garrote. Sobrevivió a una caída. Dice que este era el mismo pináculo donde Satanás había llevado a Jesús durante la tentación. Santiago, el hijo de Zebedeo, era pescador de oficio. Cuando Jesús lo llamó a una vida de ministerio como líder fuerte de la iglesia, Santiago fue decapitado en Jerusalén. El oficial romano que lo custodiaba observó asombrado cómo defendía su fe en el juicio. Más tarde el oficial caminó junto a él hasta el lugar de ejecución. Vencido por la convicción, declaró su nueva fe al juez y se arrodilló junto a Santiago para aceptar la decapitación como cristiano. Imagínense. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia, dio testimonio de nuestro Señor en la actual Turquía. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado para morir con un látigo. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia, después de ser azotado severamente por 7 soldados. Ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue conducido hacia la cruz, Andrés le saludó con estas palabras: hace mucho que deseaba y esperaba esta hora feliz. ¿Entienden el mensaje? ¿Qué decía Andrés? Hace mucho que deseaba y esperaba a esta hora feliz. La cruz no ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgado en ella. Muchos de ellos ya, por decirlo así, predestinaban su manera en que iban a morir. Gran parte de ellos. Aquí nos habla un poquito la historia de que Andrés pensaba eso. Entonces nadie puede decir que Dios en su soberanía hizo que Andrés muriera de esa manera crucificado, ¿no? Porque él mismo está diciendo, en sus últimas palabras, deseaba y esperaba esta hora feliz. Él deseaba ya morirse. Entonces nadie puede decir, oye, ¿por qué los discípulos murieron sufriendo? ¿Por qué ellos sí sufrieron? Porque no conocemos su corazón ni sus últimas palabras. ¿Entendemos? Tomás fue apuñalado con una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia en ese continente. Judas Tadeo fue asesinado con flechas cuando se negó a negar su fe en Cristo. Matías, el apóstol elegido para reemplazar al traidor Judas Iscariote, fue apedreado, luego decapitado. Fíjense, ni uno de enfermedades. Pablo fue torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerón en Roma en el año 67. De esa manera murió Pablo, torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerón en Roma en el 67 después de Cristo. Pablo soportó un largo encarcelamiento, lo que le permitió escribir sus muchas epístolas a las iglesias que había formado en todo el imperio romano. Estas cartas que enseñaron muchas de las doctrinas fundamentales del cristianismo fueron una gran parte del Nuevo Testamento. ¿Cómo murió Pablo entonces? En Roma, decapitado. Entonces, ni un discípulo murió de enfermedades, menos de un virus.
Nadie puede decir que los pastores que murieron son víctimas del evangelio. No es víctima del evangelio uno que muere de enfermedad. Ningún pastor que muere de una enfermedad incurable no es víctima del evangelio. El que muere como una víctima del evangelio es aquel que predicó el evangelio y por alguna u otra situación Satanás utilizó a gente como los fariseos para que lo apedrearan y muriera de algo. Esas son las víctimas del evangelio, no los que mueren de enfermedades incurables. El que murió de enfermedades incurables porque no utilizó las armas espirituales de Efesios 6, 11 y 13 para que ellos resistieran en el día del maligno, y habiendo acabado todo nunca estuvieron firmes. ¿Se da cuenta? Nadie puede considerarlos víctimas a estas personas. Lo único que podemos decir que la doctrina del calvinismo los mató. La doctrina de la soberanía arbitraria y del calvinismo los mató. El desconocimiento de un Dios soberano bíblico, que estableció que a través de Jesús me diera vida y vida en abundancia, que a través de Jesús cargara la maldición a él me diera vida y vida en abundancia. Y aún yo creo por la protección divina del Salmo 91:1, que habito bajo el abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Dios omnipotente. Yo sé que no tengo que hablar las palabras que habló el apóstol Pablo. Imagínense que de repente llega Sergio Soto ahí todo desanimado porque le fue mal en la semana, desmotivado, oprimido, depresivo y desanimado. Y de repente les dijera al pastor: pues hermanos, ya estoy a punto de irme con el Señor, ya no me la acabo en esta tierra. Ahí se la averiguan. Pues creo que he acabado la carrera, he guardado la fe. Y ya no sé, hermanos, cómo me voy a ir con el Señor, pero yo creo que ya me voy a ir. Ya no quiero seguir viviendo aquí, ¿para qué más servir a Cristo? Imagínense esas palabras, imitando supuestamente, entre comillas, al apóstol Pablo. Estoy a punto de ser sacrificado, hermanos. He acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, son palabras bonitas, pero yo necesito entender por qué murieron ellos. Yo no estuve con Juan, ni estuve con Santiago, ni estuve con el apóstol. Bueno, con el apóstol Pablo sí, porque ahí pudimos ver que él habló mal. Habló de que él ya se quería ir. Él ya había acabado la carrera, ya no le servía, él ya no le quería servir más a Cristo aquí. ¿Y por qué Juan sí fue librado? ¿Vea? ¿Por qué no ponen el ejemplo de Juan en lugar de poner el de Pedro? Todo tiene una explicación bíblica y todo se basa en Romanos 3:4. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En algo fallaron, algo dijeron mal, por lo cual murieron. Nadie puede decir: ya ves, los de la iglesia primitiva sufrieron mucho y sufrieron. ¿Por qué no tengo que sufrir ahora? Dios en su soberanía, claro que permite el sufrimiento para con cierta manera poder instruirme y capacitarme a través de ese sufrimiento. Así cree el calvinismo, así creen los de la soberanía destructiva. Siempre va a haber una explicación. A ver, hermano, explíquemelo, Esteban. A ver, Esteban, ¿por qué murió? A ver, dígame usted. ¿Por qué Dios sí se lo quiso llevar a Esteban? Y cuando a Pablo lo apedrearon, ¿por qué lo resucitó? A ver, dígame usted, explíqueme. Bueno, vamos con Esteban. Hechos capítulo 8. Demos la explicación a toda esta bola de incrédulos que van a decir y no creen que tenemos que vivir una vida abundante y feliz. Lo peor del caso es que los que creen que tienen que sufrir cantan la canción Solo Cristo me ha hecho feliz. ¿Sí han escuchado esa canción? ¿Así va o no? ¿Cómo va? Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz, pero tengo que ser instruido con una enfermedad. Solo Dios hace al hombre feliz, pero Dios va a permitir el sufrimiento de la muerte de un hijo para enseñarme algo. Solo Dios hace al hombre feliz, pero de algo tengo que sufrir, ¿no? ¿O qué más dicen? La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Pero ¿qué tal y Dios permite una enfermedad para pasarme por el desierto? Solo Dios hace al hombre feliz. Pero dice Dios que a través del sufrimiento me va a enseñar algo, hermano, me va a capacitar, me va a perfeccionar. Solo Dios hace al hombre feliz. ¿Para qué cantan solo Dios hace al hombre feliz y creen que el sufrimiento Dios lo permite para perfeccionarlos? No entiendo, porque 1 Pedro 5:10 lo dice. Sí, pero en su contexto no quiere decir eso. Esperamos que haya pastores humildes en recibir esto.
El demás se va a sentir ofendido y se va a rasgar las garras del trapo que traiga puesto, la camisa la va a desgarrar y va a decir, el pastor sé que está ofendiendo al cuerpo de Cristo. Dios mío, estamos exhortando al cuerpo de Cristo, porque no queremos que mueran más pastores, ni un pastor más. Ese es mi eslogan, ni un pastor más. Por eso damos este tipo de enseñanzas, para ayudarlos. La verdad es que los ayudamos en amor. Los ayudamos por amor. Habrá otros que se mofen. Y así vamos a encontrar mucha gente. Pero la humildad en todo ministro debe ser humilde para recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Y si no la reciben con mansedumbre, significa que ya tienen el alma no recta. Ya se creen los super ungidos, los supermanes, y ya nadie les enseña nada. Nadie les puede enseñar nada porque ya se creen supermanes. Ahora le decimos esto porque somos perfectos y lo conocemos todo. No ignoramos muchas cosas, mi hermano, pero por lo menos la soberanía de Dios, esa no la ignoramos. Y no ignoramos que el calvinismo es una doctrina herética. No ignoramos eso, porque la Biblia no lo registra. Solo Dios hace al hombre feliz. Ya me gustó esa canción. Entonces, ¿qué dice Marcos capítulo 6, versículo 5? Y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Qué otra cosa no puede hacer Dios? Ezequiel 12, 28. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice el Señor. ¿Qué es lo que no puede hacer Dios? Incumplir su palabra. Ya ve que si hay imposibilidades para Dios. Dios no puede pecar, Dios no puede mentir. ¿Sí sabía que Dios no puede mentir? Ya ve, hay algo que Dios no puede hacer. ¿Entendemos ahí? Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Dios no es hombre para que mienta. ¿Qué es lo que no puede hacer Dios? Dios no puede violar sus atributos en su omnipotencia. La omnipotencia de Dios no puede ser violada. Él mismo no puede violar su propio atributo, su propia sustancia. Él es omnipotente, Él es amor. Él es omnipotente y en su omnipotencia Él decide no mentir, porque mentir es pecar y Él no puede pecar. Dios no puede pecar. Allá lo que no puede hacer Dios, sí, Él no puede pecar, porque no puede violar el mandamiento de Éxodo 20:13. No puede violar sus mandamientos. Éxodo 20:13, no matarás. Por lo tanto, si Dios mata, estaría violando su propia designio y su propia palabra. Dios no puede violar su propia palabra. Él no puede hacer eso. O sea, en su omnipotencia, en su soberanía, Él no puede matar. En su soberanía no puede violar su palabra, porque Él estaría mintiendo. Dios no puede mentir. Entendemos que Él es omnipotente, pastor. Dios es omnipotente y puede hacer todo lo que Él quiera, sí, pero siempre y cuando no viole sus propios atributos. En este caso estamos hablando de la omnipotencia. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Qué son esas dos cosas inmutables? La fe y la constancia, la fe y la paciencia. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, a fin de que no se hagan perezosos, dice el 12, sino sean imitadores de aquellos que por la fe y la constancia, fe y paciencia heredan las promesas. En otras palabras, dice que Dios, el ancla firme que tenemos y nos podemos asir de esa ancla firme, es que Dios no va a mentir. Si Él dijo que a través de Jesús voy a tener sanidad en mi cuerpo y larga vida, Él no puede mentir. No puede en su soberanía cambiar lo que ya dijo. Entonces Dios no es omnipotente en ese sentido. Por eso muchos no entienden la soberanía de Dios. Porque Dios en su soberanía, bueno, Él envió a Jesús, bueno, pero ahora me puede quitar un hijo porque me lo prestó. Y Él se lo va a llevar y no puedo, ¿por qué alegarle nada a Dios? ¿Por qué Él se decidió llevárselo en su soberanía? Bueno,
Entonces, ¿para qué me envió protección divina a través de Cristo Jesús? ¿Para qué me dio autoridad en Cristo Jesús para echar fuera los demonios y los espíritus de muerte? Para Él en su soberanía enviarlos cuando Él quiera. Y yo mismo reprender los espíritus de muerte que vienen de Dios. Pues ¿cómo? Que alguien me explique esto. La Biblia me lo explica. ¿Entendemos? Dios no puede arrepentirse y Dios no puede mentir. Números 23, 19. Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado o probado de parte de Dios, porque Dios no puede ser probado ni tentado por el mal, ni Dios tienta a nadie con el mal, que es otra cosa que Dios no puede hacer en su omnipotencia. No puede tentar con el mal a sus hijos. ¿Entendemos? Dios en su soberanía no puede violar sus atributos, no puede mentir, no puede arrepentirse, no puede violar su palabra, porque estaremos hablando de un Dios infiel si viola su palabra. Qué impresionante está eso, ¿no? ¿Por qué no lo entenderán esto los hermanos calvinistas? No entiendo. ¿Por qué no lo entienden? ¿Por qué no entienden la verdadera? Esta es la verdadera soberanía de Dios. Dios tiene el control, sí, pero a través de su iglesia. No Él tiene el control de lo que sucede en el planeta independiente. En su soberanía Él no decide mandar catástrofes, terremotos. No, porque Él tiene el control a través de su iglesia. Él delegó toda autoridad a la iglesia. Jesucristo dijo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto vayan ustedes y hagan discípulos a las naciones, discípulos con autoridad, discípulos con poder, discípulos que tengan discernimiento entre el bien y el mal. Háganlos, denles el alimento sólido. Efesios capítulo 4 versículo 11 y 12, perfecciónelos. Yo constituí apóstoles, profetas, pastores y maestros, evangelistas, para perfeccionarlos para la obra del ministerio, para que lleguen a la estatura del varón perfecto, que es Cristo, para que sean imitadores de Cristo y actúen como Cristo aquí en la tierra, porque son su cuerpo. Viene una tormenta, repréndanlas, como en Marcos capítulo 8 Jesús lo hizo. Ustedes háganlo también. Ese es el verdadero evangelio. Esta es la sana doctrina. Aunque a muchos les duelan, y de ellos dicen que la doctrina del sufrimiento es la sana doctrina. Ellos dicen, fíjense que cómo está volteado, ¿no?, el cristianismo. El cristianismo, hermano, soy de la sana doctrina. ¿Y qué dice la sana doctrina? Pues tengo que sufrir, hermanos, para merecer. Imagínense. Sufrir para que el Señor trate a través del sufrimiento y me perfeccione, me afirme, me fortalezca el Señor a través de los sufrimientos. Tenemos que padecer sufrimientos, hermano. Según ellos es, entre comillas, la sana doctrina. Dios mío. Bueno, ya concluimos con esto. ¿Vamos entendiendo bien? Ese es un atributo al Señor. Me siento tentado a entrar en el libro de Job, pero no entraré el día de hoy. Siento así, mire. Job 1:12, aquí todo lo que tienes en tu mano, mas no toques su vida. He aquí todo lo que tienes en tu mano. Dios dándole permiso a Satanás tocar la vida de Job. Lo único que está diciendo Dios a Satanás, mira, ¿y por qué Satanás subía con los hijos de Dios? Porque Adán le dio su autoridad. Génesis 15, la tierra cayó en maldición por causa tuya, le dijo Adán. Así es que Satanás vino otra vez a operar aquí cuando yo lo mandé a las profundidades del Seol y del Hades, según Ezequiel 26 y 27, Isaías 14. Yo lo mandé a las profundidades a Adán y tú lo liberaste allá y tomó control, entró la tierra en maldición, por consecuencia entró el pecado, entró la enfermedad, la pobreza y la muerte. Y el primer muerto que fue, ¿quién? Abel. ¿Quién lo mató? Caín. ¿Influenciado por quién? Por Satanás. Entra la muerte, entra Satanás en operación, de tal manera que ya llegamos a la época de Job, que es contemporáneo de Abraham, y en ese momento que empieza Job, tenía temor de que sus hijos murieran. Y luego llega Satanás a la presencia: mira, ahí está tu hijo Job, mira, hazle algo y verás cómo no blasfema contra ti. Y luego el Señor le contesta: mira, Satanás, todo lo que tiene Job es en tu mano. No le está diciendo que le da permiso, ¿no? Porque en unas traducciones se dice: mira, pues haz con él lo que quieras. Satanás, ya te doy permiso, haz con él lo que... No, no está diciendo eso. Está diciendo que el planeta Tierra está en poder y la humanidad de esa época está en poder tuyo, Satanás. Pero no toques su vida. La tierra está en poder tuyo, Satanás, porque Adán te la entregó. Eso quiere decir: he aquí lo que tiene Job, he aquí Job está en tu mano. Sí,
está en tu poder porque tú tienes poder del planeta Tierra, porque Adán te entregó esa autoridad, porque la muerte entró y el que tenía el poder de la muerte, según Hebreos 2:14, eres tú, Satanás. Nos lo revela hasta el libro de los Hebreos, fíjese. El que tenía el poder de la muerte, el imperio de la muerte, este es el diablo. Y si el diablo tenía el poder de la muerte, estaba en poder, el imperio de la muerte estaba en poder del diablo, significa que todo lo que quería le podía hacer a Job, a sus bienes, a sus hijos y a todo. He aquí todo lo que tienes en tu poder, he aquí todo lo que tienes en tu mano. No está dándole permiso, diciéndole, aquí te doy permiso para que toque su vida, no, porque así traducen unos. Así interpretan ese texto. Y lo único que está haciendo es, mira, Satanás, ¿qué puedo hacer? Si toda la tierra Adán te la entregó y está en tu poder, tanto Job como sus bienes, está en tu poder. ¿Qué puedo hacer? Dios en su soberanía entregó la tierra a Adán. Adán se la entregó en su libre albedrío a Satanás, y Dios en su soberanía no podía venir a retomar la tierra hasta que no viniera en Cristo Jesús a través de un cordero, a sufrir por la humanidad. Por lo tanto, aquí todo lo que tienes en tu mano no es permisivo. Dios estaba mostrando una realidad de lo que estaba sucediendo en la época de Job, que la tierra estaba en poder de Satanás porque la maldición había entrado por el pecado de un hombre que le entregó esa autoridad a Satanás. Y en Lucas capítulo 4, Jesucristo es probado, es tentado por Satanás, y Satanás le dice, aquí están todos los reinos de la tierra, el reinado de la tierra aquí está, a quien quiero yo se lo doy. Y le dijo, ¿por qué cree que tenía el reinado de la tierra? ¿Por qué Jesucristo no lo exhortó y le dijo, no, Satanás, el que reina es mi Dios? ¿Por qué no le dijo eso? ¿Por qué le dijo? Jesucristo no dijo, mi Dios es el que reina, ni mi Dios es el que controla el planeta Tierra. ¿Por qué no le dijo eso? Y aquí el reinado de la tierra es mío, aquí están todos los reinos, y a quien quiero se las doy al hijo de Satanás. Tranquilamente. Jesucristo hubiera respondido ahí, ¿no? ¿No creen? ¿Y qué le contesta ahí? Si postrado me adorares, le dice Satanás. Lucas capítulo 4. Hay una explicación bíblica, mi hermano. Cuando analizamos el contexto de Job, que lo vamos a analizar yo creo el próximo domingo, ¿qué le dice en el versículo? Te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, dice el versículo 6, Lucas 4:6. Porque a mí me ha sido entregada, ¿qué? La gloria, la autoridad, el reinado de todo lo que vi en la tierra. ¿Qué le contesta a Jesús? Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. ¿Por qué no le dijo, a ver, Satanás, quítate, no es cierto que tú tienes la autoridad, ni que es tuya los reinos de la tierra? ¿Por qué no le contestó Jesús así? Si no es mi Padre el que controla el planeta, ¿por qué no le dijo? Porque sabía que la autoridad de Adán se la había entregado a Satanás, la autoridad de la tierra. Por eso empezaron a venir las catástrofes, la primera muerte de Abel, y así sucesivamente. Y ahorita el cristianismo y la iglesia cristiana ahorita cree que Dios tiene el control. Lo que no saben que Dios le entregó el control en Cristo Jesús a ellos, para que ellos crean para que creen conciencia de la autoridad que Cristo les delegó, para que ellos reprendieran, para que ellos echaran fuera a Satanás. Pero si sucede algo malo, no, pues fue Dios. No, pues Dios en su soberanía. Pues el hermanito se lo llevó. No, pues aquel hijo se lo llevó. Dios ya lo quiso ya. Pues Dios en su soberanía, nadie sabe su voluntad, sus designios, no los conocemos. Dice, tenemos un Dios misterioso. No existe el Dios misterioso. Más que el rey misterio, que es el luchador, ese sí. Pero no existe un Dios misterioso, ya nos los declaró todo en su palabra. Dios mío. No entiendo cómo el cristianismo evangélico está así, mi hermano. Es una dura crítica para que cambien esa mentalidad. Es una crítica dura para que cambien esa. Por último y levemente vamos a ver, ni una hoja cae sin que sea la voluntad de Dios. ¿Dónde viene ese texto? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué se dijo? ¿Cuándo lo dijeron? A nivel pastoral, a nivel ministros evangélicos decían era muy continuo, ya ahorita todo el mundo lo sabe. Pues sí, porque ya por internet se expandió mucho la idea. Ni una hoja cae sin que el Padre lo permita. Y en ese sentido creen en un Dios soberano, que hasta cuando cae la hoja de un árbol o muere un pajarito o muere un hermano en Cristo, nadie muere si no es la voluntad de Dios. Y ahí meten la voluntad permisiva,
Dios da permiso para que Satanás toque la vida de sus hijos y se los lleve cuando Él quiera. Y incluyen a Satanás como un instrumento de Dios para educar a la iglesia. Lo acabo de ir hoy mismo. Además, aquí traigo el video, para que vean que no les miento. Aquí lo traigo el video. Aquí lo traigo. Bueno, mejor no se los pongo. Aquí traigo el video donde dicen que Dios utiliza a Satanás como un instrumento para educar a su iglesia. Que hasta Satanás es parte del propósito de Dios. Que cuando Satanás lo está atacando, usted es parte del propósito de Dios para moldearlo, para ayudarlo, para fortalecerlo, para educarlo, para instruirlo, para capacitarlo. Imagínate, Dios usando a Satanás, o sea, Satanás ahora utiliza lo malo de Satanás para capacitarlo usted. Y ahora se pregunta, ¿y por qué murieron tantos pastores? Pues por esa ideología. ¿Por qué han muerto? Como dice, no se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Ni una hoja cae del árbol sin la voluntad de Dios. Esas son las frases muy comunes que escuchamos, diciendo que no hay nada, o sea, que Dios controla todo el planeta, pues. Y que no hay nada en ese planeta Tierra que no se mueva si no es Dios que lo permite en su soberana voluntad. Se murió el gato del vecino, pues fue Dios en su voluntad. Se murió aquel pajarito, pues fue Dios. Se murió un hermano en Cristo, pues fue Dios. Que acuérdense que nadie se mueve si no es la voluntad de Dios, ni una hoja cae del árbol si no es la voluntad de Dios. Como diciendo, Dios todo lo permite aquí, todo lo que sucede es por voluntad de Dios. Si muere alguien, si vive alguien, si alguien es bendecido financieramente, si alguien está pobre, si alguien está enfermo, o sea, nada en ese planeta se mueve si no es la voluntad de Dios, porque dice la Biblia, hermanos, que ninguna hoja cae del árbol sin que sea la voluntad de Dios. ¿Dónde viene ese texto bíblico? ¿Dónde cree que viene? Bueno, principalmente le voy al fundamento bíblico. Sura 6:59. Es un texto bíblico del Corán. ¿Okay? ¿Qué dicen? Dice Sura 6:59 del Corán: Él tiene las llaves del no visto y solo Él conoce y sabe lo que hay en la tierra y en el mar. No cae una sola hoja sin que Él lo sepa. Sura 6:59 del Corán. Biblia no viene en la Biblia. Ni hay semilla en la profundidad de la tierra y nada húmedo o seco que no esté en un libro claro. Sura 6:59. Y bueno, también el texto bíblico está la parte 2 del capítulo 3, ¿de qué cree? Del Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes, el autor, utiliza del libro El Quijote de la Mancha, utiliza Quijote de la Mancha para que exprese estas palabras. Dice Don Quijote: encomendadlo a Dios, Sancho, dijo Don Quijote, que todo se hará bien y quizá mejor lo que vos pensáis, porque no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Parte 2 del Quijote de la Mancha. ¿En qué parte de la Biblia viene? En ningún lado. Pero como un pastor se le ocurrió retransmitirlo, no sé en qué época, en qué tiempo, pues todos los feligreses oyeron y no escudriñaron la Biblia y nunca entendieron que no venía en la Biblia eso. Y lo utilizaron para decir que Dios en su soberanía, nada en esta tierra se movía si no era por voluntad de Dios. Es decir, todo lo que sucede, sea bueno, sea malo, es porque Dios lo permite, Dios en su voluntad lo permite. Entonces, para la otra hay que decirles, bueno, pues vete al Quijote de la Mancha. Ya no lea la Biblia, ahora lee el Quijote de la Mancha. Pero hay textos bíblicos parecidos que, entre comillas, dan a entender lo mismo, pero no son textos bíblicos que digan eso. Dice Mateo 10:29: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo eso ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Nunca está diciendo que si no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice que no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ellos ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Eso sí te lo dice la Biblia, pero no habla de la hoja, del árbol, ¿verdad? Lucas 12:6, que es el mismo pasaje bíblico, dice: no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Y luego dice Lucas 12:7: pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, no teman, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Qué es lo que nos quiere decir todos estos textos bíblicos? No quiere decir que un pajarillo cae a tierra si no es la voluntad de Dios, no, dice que ni uno de ellos está olvidado de Dios, en primer lugar. Y segundo, en Lucas 12, versículo 7 dice, 12:6 dice:
ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. No quiere decir que ni un pajarillo cae de tierra si no es la voluntad de Dios. No lo maneja así, no quiere decir el texto bíblico así. Tan es así que Lucas 12:7 dice, más valen vosotros que muchos pajarillos. Lo que quiere decir estos textos bíblicos, que más vale el ser humano si Dios puede conocer lo que está sucediendo con un pajarito y le suple sus necesidades, conforme a Mateo capítulo 6, el versículo 25 en adelante habla de que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y que hay pajaritos y hay plantas que Dios las viste, hay pajaritos que Dios les suple. Dice, ¿cómo Dios no suplirá sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria a ustedes más? Aún dice, vuestro cabello está en cuanto, significa que si Él tiene cuidado de los animalitos, también tiene cuidado de ustedes. Que si los animalitos están en el pensamiento de Dios, también tiene pensamientos, Él piensa en ustedes, Él tiene cuidado de ustedes. Es lo único que quiere decir este texto bíblico. No quiere decir que los pajarillos, si no es la voluntad de Dios, un pajarillo no se muere, un pajarillo se muere si no es la voluntad de Dios. Nada de eso. Lucas 12:6. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. No teman pues, más valen ustedes que muchos pajarillos. La única explicación de este texto bíblico no significa que no mueren 2 pajarillos si no es la voluntad de Dios, no quiere decir eso. Lo único que quiere decir que Dios tiene cuidado de los pajaritos, así también cuánto más vale usted que un pajarito que también tiene cuidado de usted y le suple sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Es todo. No quiere decir más allá. Así es que, amigos, desafortunadamente desde púlpito se habló del Quijote de la Mancha, haciendo referencia que era un texto bíblico, y así está, desafortunadamente, gran parte del pueblo de Dios está así. Y ahora preguntan, a ver, Pastor Sergio, ¿por qué estás corrigiendo lo deficiente? Luego, imagínate que alguien tiene que preguntar, a ver, ¿qué deficiente estás corrigiendo, pastor? Pues véanlo, utilizando el Quijote de la Mancha, diciendo que es un texto bíblico. Y hay entrevistas por internet, me da risa porque en YouTube aparece, a ver, dígame usted, ¿conoce el texto bíblico, ni una hoja cae del árbol sin la voluntad de Dios? Sí, decían unos hermanos cristianos, unos jovencitos, ¿no? La muchacha les preguntó, gloria a Dios, sí lo conozco. ¿Y en qué parte de la Biblia está? Bueno, pues no sé, pero en la Biblia está, decían ellos. Y luego ya fueron con personas más adultas, ya hay gente que tiene tiempo en una iglesia, señores ya mayores, no sé si algunos de ellos eran ministros, pero les pregunta a la muchacha haciendo el reportaje, oiga, ¿conoces el texto bíblico de que ni una hoja cae sin la voluntad de Dios? Sí. ¿Y en qué parte de la Biblia está? Bueno, no recuerdo ahorita, pero está en la Biblia, decían ellos. Véalo, ahí está por YouTube. O sea, el cristianismo diciendo que ni una hoja cae sin la voluntad de Dios y haciendo referencia que está en la Biblia. No saben que viene del Corán y en el Quijote de la Mancha. Entonces, gran parte del pueblo de Dios solamente son pericos. Oyen lo que les dijo el predicador, el pastor de ellos, y repiten lo que dijo el pastor, pero nunca se agarran como los de Berea de Hechos 17 para comprobar si es cierto lo que les dice su pastor. Yo los reto para que muestren y vean que lo que yo les estoy diciendo es bíblico. Véanlo. Pónganse, pídale gracias al Señor. Y estuvo bueno de darle tan duro. Pero creo que eso es derribar argumentos, ¿sabía? Eso es pelearla. Ahorita peleamos la buena batalla de la fe. Ahorita hicimos guerra espiritual, porque hacer guerra espiritual, la gente cree que es andar reprendiendo a Satanás todo el día. Guerra espiritual es librar de la ignorancia a las personas. Guerra espiritual es derribar argumentos que están matando al pueblo de Dios. Guerra espiritual es quitar, dice Oseas capítulo 4 versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento y su gloria pereció de hambre. Entonces hay pueblo que está muriendo de hambre, hay pueblo que está muriendo de esta pandemia, de ese virus, hay pueblo que está muriendo de enfermedades incurables, igual con la misma mentalidad del mundo, creyendo que tanto lo bueno y lo malo proviene de nuestro Padre Celestial, solamente porque lo dijo Job en el capítulo 2. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? No lo recibiremos. Y no analizan el contexto, Dios mío. Pero bueno, ya, en el nombre de Jesús, detente, Sergio. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque la verdad conocida nos hace libres. Tu palabra, Señor, nos ha hecho libres.
Conocer esta verdad nos ha hecho libres, Jesús. Ahora hemos entendido una soberanía, pero soberanía bíblica, donde tú decidiste, Señor, en tu soberanía enviar a Jesús hace 2000 años aproximadamente para que muriera y llevara toda maldición. Por mí, Señor, lo hiciste, para que yo pueda vivir ahora una vida plena, una vida abundante, Señor, una vida de victoria, Señor, una vida que me permita, Señor, vivir larga vida para servirte a ti, Jesús. Señor, yo declaro espíritu, sabiduría y revelación en cada pastor, ministro y cada hermano calvinista que nos está viendo a través de estos medios, Señor. Declaramos que hay libertad para ellos. Declaro que ellos tienen un corazón humilde y oyen y están atentos a la voz del Espíritu de Dios, y que no cierran su corazón, que son humildes en recibir la instrucción, la exhortación y la enseñanza, Señor. Eres tú, Espíritu Santo, hablándoles a sus vidas, pero yo sé que tú no puedes violar su pensamiento ni su libre albedrío, Señor. Va a depender de la humildad que tengan ellos para recibir tu palabra y el conocimiento de tu palabra. Señor, nuestro máximo anhelo es que ellos no mueran y realmente puedan ser ministros con alimento sólido, totalmente capacitados, instruidos, y que sus sentidos espirituales estén totalmente instruidos en el discernimiento del bien y del mal. Esto hemos oído de Jesús y esto anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Te doy gracias, Señor, porque tú no puedes en tu soberanía violar tus atributos, Jesús. No puedes violar tu palabra en tu soberanía, Señor. Eso es lo que tú dices en la palabra de Dios. Yo creo lo que tu palabra dice, no los conceptos cerrados de una doctrina que ha fallado, Señor, a esta humanidad, que ha fallado a sus hijos, que ha traído muerte a sus hijos. Por eso yo declaro esa libertad para que ellos conozcan la verdad, y esa verdad conocida los haga libres de la muerte prematura, de las enfermedades, de la pobreza, la muerte de hijos. Señor, yo sé que hay un dolor en tu corazón por tanto pastor que ha muerto en este tiempo de pandemia, y yo sé, Espíritu de Dios, que tú has traído esta palabra fresca para ellos, esta palabra que les va a dar vida. Tú sabes la importancia que hay para tu reino, que ellos vivan y sean de larga vida, Señor. Por eso yo creo que habrá humildes que reciban esta palabra. Habrá humildes que te conozcan, Señor. Habrá humildes que no critiquen. Habrá humildes que reciban con mansedumbre esta palabra, Señor. Mi máximo anhelo es que ellos puedan ser libres en este tiempo de pandemia, que puedan permanecer y puedan perseverar. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra se cumple. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Altísimo, milagroso Salvador, y no hay otro como tú, no hay otro como tú. Altísimo, gracias Jesús, Altísimo Rey precioso. Gracias por revelarnos tu palabra, gracias por revelarnos tu verdad. Gracias por enseñarnos, instruirnos, capacitarnos, Señor, para perfeccionarnos a través de tu palabra, para fortalecernos, afirmarnos, Señor, a través de tu palabra. Espíritu de Dios, tú eres el maestro en este lugar, Señor. Tú eres el Señor por excelencia. Y ahora creemos que si creemos lo que dice tu palabra, Señor, que toda autoridad tú la has delegado a tu iglesia, Señor. Y tú podrás venir a reinar, a controlar, usando a tus hijos, Señor, que ellos tomen autoridad y entiendan que tú eres luz y no hay tinieblas en ti.
que toda tiniebla viene de Satanás, el diablo, para engañar. Que ellos no ignoren las maquinaciones satánicas, para que Satanás no gane ventaja en ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Den un fuerte aplauso al Rey, porque Él lo merece. Oh, no hay nadie como tú, oh Señor. No hay otro como tú. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, precioso Rey. Recibe a Jesús en tu corazón, amigo. Repite esta oración conmigo. Si no tienes a Cristo, si no eres cristiano, para que nazcas de nuevo, dígale al Señor Jesús: Padre, en el nombre de Jesús hoy recibo al dador de la vida, mi Señor Jesús. Le abro mi corazón para que Él entre a morar por siempre en mí. Tú eres mi Dios y mi único Salvador, Señor Jesús. Te recibo en mi vida. Ahora formas parte de mi vida. Ahora soy tu hijo. Y ahora puedo vivir esa vida abundante que solamente proviene de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Sé que soy de larga vida. Sé que la larga vida me pertenece. Gracias por llevarme al cielo. Y esa es la vida eterna, dice Juan 17:3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Para qué evangelizan si no entienden que la vida eterna no es irse al cielo, aunque se van a ir al cielo? La vida eterna es que conozcan a nuestro Padre Celestial. Dijo Jesús en Juan 17:3. Esa es la vida eterna. Padre, que te conozcan a ti. Y si no pueden conocer a Dios, no pueden conocer a su Padre, y le echan la culpa de todo lo malo que sucede, no lo están conociendo. No tienen la vida eterna, porque la vida eterna aquí comienza en la tierra. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Qué impresionante. Vida eterna en Cristo Jesús. Sé sano, amigo de internet, sé libre de enfermedades. En el nombre de Jesús. Cristo te ama, nosotros también. Nos vemos viernes 7:30 de la tarde PM, que vienen siendo las 19:30 horas. Nos vemos hora del centro de México, hora del Bajío, del Pacífico, del Bajío de Jalisco. Te esperamos próximo viernes 7:40 PM y domingo a partir de las 12 del mediodía. Cristo te ama, nosotros también.